Buenas tardes, mi nombre es María de los Dolores García Herrera, soy aspirante a la UNAD, estoy actualmente en el curso propedéutico en la fase final. Hoy presentaré mi proyecto terminal y el tema es el siguiente: adherencia a tratamiento en pacientes con hipertensión arterial en una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Primero tendríamos que partir de conocer cuál es la definición de cumplimiento terapéutico. Y bueno, la siguiente puede definirse como el apego o la medida en que el paciente asume las normas o consejos dados por el médico o personal sanitario, tanto desde el punto de vista de hábitos o estilos de vida recomendados como el propio tratamiento farmacológico recomendado. En cuanto a hábitos nos referimos a los cambios de hábitos en alimentación, en ejercicio y el tratamiento médico a los medicamentos, tales como tabletas, inyecciones, a eso nos referimos. ¿Qué factores pueden favorecer el incumplimiento terapéutico? Bueno, las propias características del paciente. ¿Cuáles serían las características del paciente? 1. La falta de aceptación de la enfermedad. 2. Que el paciente no sepa leer y escribir. 3. Que el paciente no esté concientizado acerca de la gravedad de la enfermedad. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y degenerativa que puede causar la muerte en los pacientes, que trae consigo muchas complicaciones como insuficiencia cardíaca, infartos, derrames cerebrales, entre otras. Las características del régimen terapéutico, bueno, algunos pacientes toman muchísimos medicamentos, lo que se convierte en una politerapia, y eso hace que el paciente incumpla el tratamiento. Pautas posológicas complejas e incómodas, como por ejemplo que al paciente le digamos que los medicamentos son cada 8, otros cada 4 y otros cada 6, de tal manera que el paciente no pueda entender o cumplir con las indicaciones dadas, entre otras más. Características de la enfermedad. La enfermedad, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad que no causa síntomas, que el paciente puede cursar completamente asintomático, de tal manera que el paciente no se siente enfermo. Por eso, el paciente no acepta la enfermedad y no toma los tratamientos. Las características del entorno familiar y social. Alto grado de conflicto entre las normas familiares, sociales y la conducta a seguir, y asistencia a los niños a las consultas sin la compañía de un adulto responsable. Aquí depende mucho el apoyo familiar. Si toda la familia se concientiza acerca de la enfermedad, probablemente tengamos mayor éxito en cuanto al apego y la adherencia a tratamientos en los pacientes con hipertensión arterial. Características de la estructura sanitaria serían otros de los motivos por los cuales el paciente podría tener un incumplimiento terapéutico: burocracia asistencial, cambios de médico, dificultad de acceso a los centros sanitarios, costos de los tratamientos son una causa importante en el que el paciente abandone sus medicamentos. Bueno, otra de las características del profesional sanitario o médico o farmacéutico. Aquí es muy importante que el paciente se sienta cómodo con la persona que lo está atendiendo, que haya una empatía entre el paciente y el médico para lograr así un mejor apego terapéutico. ¿Cuál sería la justificación para hacer este trabajo? La justificación para hacer esta investigación es que cada día tenemos más pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial y que desafortunadamente las complicaciones son graves, que llevan a la muerte o disminuyen la calidad de vida del paciente, con unos costos muy altos por las complicaciones para los servicios de salud. Es uno de los principales factores de riesgo la hipertensión para cardiopatías, de tal manera que el paciente se complica muy rápidamente, puede cursar con insuficiencia renal. Bueno, la Organización Mundial de la Salud considera la falta de cumplimiento de los tratamientos crónicos y sus consecuencias negativas clínicas y económicas un tema prioritario de salud pública. Actualmente, el incumplimiento de los tratamientos farmacológicos es la causa de fracaso de muchos tratamientos, lo que demerita la calidad de vida y aumenta los costos para los sistemas de salud y contribuye a que los resultados clínicos no sean los esperados. Por eso es que la Organización de las Naciones Unidas está tan preocupada
en atender este problema, ya que se convierte en un problema de salud pública. Las enfermedades crónico-degenerativas con mayor gasto financiero para el Instituto Mexicano del Seguro Social son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, VIH-Sida, enfermedades de atesoramiento lisosomal, enfermedades emergentes y nuevas patologías, enfermedades reumáticas, discapacidad laboral e impacto financiero de los partos por cesáreas. La discapacidad laboral es una situación importantísima. Si el paciente se complica, si el paciente tiene enfermedades crónicas secundarias a la hipertensión, esto genera una discapacidad laboral, lo que incrementa el número de pacientes pensionados por enfermedad. ¿Cuáles serían los objetivos de este estudio? Bueno, evaluar grado de cumplimiento farmacológico en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de la unidad de medicina familiar. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación? Con unos tests de Morisky que ya están documentados y validados, los cuales nos permitirían darnos cuenta si el paciente tiene apego o no al tratamiento. El objetivo del estudio es determinar qué podemos hacer para mejorar, qué podemos mejorar en los pacientes para que tengan ellos un mejor apego terapéutico, de tal manera que evitemos las complicaciones y así se incrementen los gastos en salud y se demerite tanto la calidad de vida del paciente. ¿Qué material y métodos utilizaríamos para esta investigación? El diseño del estudio sería observacional, descriptivo y transversal. Universo, pues derechohabientes inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social que acudan precisamente al control de sus enfermedades o que acudan a las áreas de admisión continua o de urgencias de la unidad. ¿Cuál instrumento se aplicaría? El que ya habíamos mencionado, el test de Morisky, en el cual, como ya es un test validado, podemos determinar si el paciente tiene o no tiene cumplimiento terapéutico. El análisis de los resultados se basean los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios en una base de datos de Excel para posteriormente analizarlos y sacar medidas de tendencia y frecuencia para posteriormente presentarlos en cuadros y gráficas. Esa sería la finalidad del proyecto, investigar qué está pasando con nuestros pacientes, qué es lo que hace que no tengan cumplimiento terapéutico, si las características son propias del paciente, si influye la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social o si es a consecuencia del médico, que exista una empatía o que el médico no esté otorgando el tratamiento correcto al paciente, de tal manera que nosotros podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir los costos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.